Pastor Juan Manuel Ojeda, un privilegio, un gusto de tenerlo en el programa. Gracias por venir. Gracias por su invitación. Realmente para mí es un privilegio, es un honor de poder compartir también con tu audiencia, con nuestra gente, este tiempo también y lo que podría ser también de edificación para el reino de Dios, ¿verdad? ¿Cuándo es que inicia el trabajo y la obra aquí en el Chaco, pastor? Bueno, yo nací espiritualmente aquí en el Chaco, ¿verdad? A través de la obra de la radio ZP30. Escuché por primera vez la palabra de Dios a la edad de 18 años a través de la radio ZP30, ¿verdad? Y todos los días me convencí, entendí, comprendí y tuve que tomar la decisión de recibirle a Jesús como mi Señor y Salvador. Era una experiencia nueva. De ahí en adelante, yo creo que 3 meses más tarde llegó un pastor paraguayo en la zona donde nosotros vivíamos, hacia la zona de Lolita, zona sur de Filadelfia. Llegó un pastor paraguayo a recorrer las casas, a invitar a la gente y nos invitó para una reunión en una pequeña iglesia en el lugar. Y nos fuimos con mis dos hermanos más, ¿verdad? Mi hermano mayor, mi hermano menor. Nos fuimos en ese lugar y yo ya hice mi decisión privado. Me arrodillé, le pedí a Jesús que entre en mi vida, que yo entiendo que le necesito. Y entiendo que soy un pecador y le pedí perdón, ¿verdad? Y ahí fue que hice mi decisión públicamente, ¿verdad? Ante muchas personas. Con mis hermanos, 2 de mis hermanos también pasaron juntos. Y esa noche, yo sé que esa tardecita mismo, mientras que iba pasando en mi mente, en mi corazón, latía un fuerte deseo de hacer la misma cosa que este pastor estaba haciendo por nosotros y por la gente, ¿verdad? Yo creo que fue mi primer llamado en el primer encuentro públicamente de fe con el Señor, fue que el Señor me estaba llamando de que yo tengo que hacer, predicar su palabra, enseñar, ¿verdad? Sé que de ahí en adelante esa sensación, ese deseo de servirle al Señor comenzó cada día mucho más fuerte en mí, pero tenía un problema, no tenía mucho estudio, ¿verdad? Solamente hablaba el guaraní, el castellano, el español, me era muy dificultoso los artículos y hasta ahora algunas veces me cuesta comprender porque mi educación, toda mi educación no fue tan formal, ¿verdad? Mi educación primaria hice hasta el 4º grado. Para comenzar, yo empecé a entrar en la escuela a la edad de 12 años, ¿verdad? Porque nací aquí en el Chaco, hacia el norte del Alto Paraguay, en el departamento de Alto Paraguay, Chaco, Casado, Pinasco, Ceibo, toda esa zona, ¿verdad? Me crié hasta los 12 años sin participar en ninguna escuela formalmente, ¿verdad? Y cuando tenía 12 años, mi mamá me llevó a la zona de Concepción para entrar en la escuela en la casa de mi abuela. Nos dejó allá y ya tenía 12 años. Sé que hasta los 15, 16 años más o menos me fui a la escuela y después ya tenía vergüenza porque éramos pobres, no tenía ropa, no tenía zapatos. Mi mamá me confeccionaba para mi camisa, mi short, así, ¿verdad? Y los demás compañeros a mi edad ya eran mozos, ya usaban pantalones largos, camisa nueva, y yo ya tenía vergüenza, entonces dejé el estudio y comencé a trabajar en el campo con mi hermano, echar monte, limpiar piquete, hacer alambrada. Así que comencé a trabajar, ¿verdad? Y dejé el estudio, ¿verdad? Y cuando llegué a conocer al Señor, surgió en mi vida, en mí, un fuerte deseo de volver a estudiar, ¿verdad? De prepararme, ¿verdad? Yo cada vez que veo un hermano, una persona que pasa al frente y tartamudea y
no dice lo que tiene que decir y está ahí, o no hace bien, me quebranta. Y yo dije, yo quiero hacer, pero yo estoy peor que estas personas, ¿verdad? Así que comencé a tomar decisiones en mi vida a la edad de 18, 19 años de comenzar a estudiar, ¿verdad? Así que había una escuelita ahí en esa zona y me fui, hablé con la maestra y le dije, yo quiero seguir estudiando. Me dijo, ¿qué grado vas a hacer? Y dije, vamos a probar quinto, ¿verdad? Entonces me aceptó en el quinto grado y comencé a estudiar ahí un año, ¿verdad? De día, de mañana trabajaba y de tarde me iba a la escuela con los niños, ¿verdad? Había muchos niños de 10, de 12 años que estaba haciendo el quinto grado y yo ya tenía mis 19, 20 años, era entre ellos, ¿verdad? Y así me voy preparando. Me fui en Asunción el siguiente año para seguir mi estudio. Acá no había posibilidad para hacer el curso acelerado, pero con un firme decisión de prepararme para servir a Dios. Yo mi idea ya conocía en aquel entonces que hay un seminario teológico y mi idea es de entrar ahí, ¿verdad? Así que me fui a estudiar en Asunción, primer año, segundo año, 3 años estuve estudiando en el colegio, ¿verdad? Ahí hice curso acelerado, terminé mi ciclo básico, de forma acelerada, así de noche, de día trabajo, y cuando terminé mi ciclo básico me fui al director, el señor Rodolfo Plet, estaba como director en aquel entonces en el Instituto Bíblico Asunción. Y le pregunté, le dije que yo quiero estudiar y me preguntó cuál es mi finalidad y le dije, yo quiero prepararme para servir al Señor, ¿verdad? Entonces me dijo, ¿y cómo vas a costear el estudio? Le dije, no sé, Dios proveerá. Ya Dios proveerá. Entonces le escribí a un amigo que estaba acá y le dije, mira, quiero estudiar y ¿será que me pueden apoyar? Y en aquel entonces no había celular, no había teléfono, así que esperé la carta y me envió, me dijo, sí, te vamos a apoyar con un 10,000 guaraní. En aquel entonces 10,000 guaraní, ¿verdad? Así que me apoyaron, me inscribí, me respaldó ellos y estudié 3 años en el Instituto Bíblico Asunción, ¿verdad? Y eso fue ya en el año 81, 82, en ese tiempo, ¿verdad? Así que eso fue mi formación, donde voy comenzando y siempre con el deseo de servir a Dios, ¿verdad? No sabía si iba a ser predicador, si iba a ser un pastor, si voy a ocupar un cargo de pastor, pero siempre con el deseo de hablar del amor de Dios, de hablarle de Cristo, de hablar de la obra de Dios, del poder de Dios que pueda transformar la vida del ser humano y cambiar así como me ha cambiado a mí, ¿verdad? Eso fue el llamado más fuerte en mi vida, ¿verdad? Entonces, y muchas veces hoy en día yo le dije a los hermanos en nuestra iglesia, parece que yo no tengo el llamado del pastor, yo parece que tengo el llamado de un diácono, ¿verdad? Porque siempre está en mí el deseo de servir a mi prójimo, ¿verdad? Yo quiero servir a mis hermanos, no puedo ver gente que necesita y que está ahí, en muchos momentos quiero dividirme en pedazos para poder apoyar, ¿verdad? Y yo sé que no soy Dios y no voy a poder hacer nunca esto, ¿verdad? Pero a la medida que está a mi disposición, a mi tiempo, siempre he tratado de servirles a Dios y servir a mi prójimo. ¿Ya? Hemos visto ese servicio, hemos sido testigos de eso y hemos sido también testigos del seguimiento que tienes y de que mucha gente, muchas personas te conocen y te quieren. Sí. ¿No? Sí. Y la obra de la iglesia, la que estás pastoreando y todo esto, vamos a hablar de eso. ¿Ya? Hablemos de La Roca, ¿no? Sí. Sí, la comunidad cristiana Roca de la Fe nació no como nace cualquier iglesia, un poco, hasta alguna vez se digo, era en forma jocosa, un poco abortivo, ¿verdad? Un nacimiento abortivo, ¿verdad? Es como un hijo no deseado, pero que nació, ¿verdad? Y bueno, yo creo, para cortar la historia, fue ese deseo, ese plan estaba en el corazón de Dios, ¿verdad? Algunas veces uno piensa y dice, ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué sucedió aquello?
quién fue el culpable, quién comenzó todo eso, ¿verdad? Y yo entendí después de tiempo, ahora ya estoy casi 20 años como pastor y fundador de esa comunidad, de esa familia de fe, ¿verdad? Y casi 20 años, y me doy cuenta de que Dios tuvo un propósito, ¿verdad? Así como el pastor Ronald hace rato en su testimonio estaba mencionando también, ¿verdad? Siempre está en mi corazón de volver a la iglesia primitiva, ¿verdad? Siempre está en mí ese celo de hacer bien las cosas, que Dios pueda estar conforme, contento, ¿verdad? Y uno de los versículos que siempre, desde mi nacimiento espiritual, siempre estaba latiendo en mí es justamente segunda de Timoteo capítulo 2, el versículo 15, ¿verdad? Prepárate para presentarte ante tu Dios como obrero que usa bien la palabra de Dios y que no tiene de qué avergonzarse, ¿verdad? Y ese siempre está en mí, y siempre es mi deseo de no decir por decir, no hacer por hacer, sino que mi intención, mi deseo siempre es de que Dios esté contento, que Dios se agrade, que esté dentro de la voluntad, dentro del propósito de Dios lo que estoy haciendo, ¿verdad? No, nunca lo he hecho. Trabajé 11 años como misioneros entre los nativos guaraní, comunidad guaraní occidental, entre los Angaité, y nunca estuvo en mí un deseo de beneficiarme de esto, ¿verdad? En muchos momentos nunca reclamé sueldo, nunca reclamé salario, donde la organización dice, este es tu salario y está bien, ¿verdad? Aunque yo sabía que mis compañeros tenían 3, 4 veces más que yo, ¿verdad? Pero nunca reclamé eso, siempre Dios proveyó para todos, ¿verdad? Y así que creo que la comunidad cristiana Roca de la Fe nació en el corazón de Dios y en el corazón de muchos hermanos que nos acompañaron en ese tiempo, para poder de esa manera hacer un testimonio de que en este tiempo en que vivimos, y en una sociedad muchas veces un poco tradicionalista, donde nos quedamos simplemente en los acostumbrados y con el temor de salir de lo que hacíamos antes. Bueno, eso no se hacía antes, ¿no? Bueno, entonces, en ese sentido, ¿verdad? De mantenernos, ¿verdad? Y yo vengo de una doctrina. Mi educación doctrinal viene de los anabautistas, ¿verdad? Soy muy, no digo fanático, ¿verdad? Pero soy muy cuidadoso en eso, ¿verdad? Donde late muy fuerte dentro de mí esa enseñanza primitiva de los anabautistas, de Blaurus, de Conrad Grebel y de Felix Mann y de Menno Simon mismo, ¿verdad? Y todo esto, ¿verdad? No es un fanatismo, sino la enseñanza, la doctrina que enseña, ¿verdad? Donde no hay otro fundamento del que ya está puesto, el cual es Jesucristo, ¿verdad? Y eso es mi roca, ese es mi fundamento, ese es mi principio, y el cual también encamino a los hermanos, a la familia que me rodean, para que no digan, Manuel es mi pastor, ¿verdad? Todo me faltará, ¿verdad? Así que Cristo es mi pastor, Jesucristo, Jehová es mi pastor, ¿verdad? Así que ahí trabajamos sobre esto, ¿verdad? Y se va formando. Hoy en día doy gracias a Dios de que hay liderazgo nuevo. Ya puedo descansar, ya puedo decir también como Simeón, ¿verdad? Puede descansar en paz, Señor, a tu siervo, ¿verdad? Tus ojos han visto la maravilla del Señor. Hoy en día hay jóvenes, pastores jóvenes en nuestras iglesias que ministran, que hacen bautismo, que predican, hacen Santa Cena, casamiento. Así que estoy muy agradecido a Dios por esa bendición que el Señor ha derramado sobre nuestra vida, ¿verdad? Y está también el colegio, ¿no? Sí, y eso también al par del nacimiento de la iglesia, también siempre ha habido en nosotros, y más fuerte cuando mi esposa tiene la vocación de docencia, no es una maestra por enseñar, sino que ella tiene la vocación de enseñar, ¿verdad?
Así que en ese sentido ahí había una preocupación de abrir una escuela cristiana donde podemos enseñar los valores y los principios espirituales, los principios cristianos dentro de esa familia, dentro de los niños, ¿verdad? Y vienen 180, 190, hasta 220 alumnos en la escuela, ¿verdad? Y nuestro docente, el 80% de nuestros docentes son de la comunidad cristiana, de nuestra iglesia, ¿verdad? Entonces contratamos maestros de otras iglesias que vienen siempre con el deseo de que todos nuestros docentes, todos nuestros educadores también tengan bien fuerte ese principio como cristiano, que acompañe su fe, su testimonio de fe también en lo que dice, en lo que hace, ¿verdad? Así que hoy en día ya estamos 15 años también con la escuela, con el colegio, hasta el tercero de la media. Y bastante bien en todos los sentidos, en el hecho, ¿verdad? Del trabajo que hacemos, creemos, ¿verdad? De que lo estamos haciendo bien. Tenemos testimonio de padres, ¿verdad? Y nos gustaría seguir haciendo mucho más todavía y brindar la oportunidad a nuestra gente, a nuestra sociedad, ¿verdad? Lastimosamente que muchas veces en este sentido tenemos que hablar de dinero también, ¿verdad? Y bueno, los padres son los que están cubriendo estos, ¿verdad? Y agradecemos también a todos los padres que son responsables y nos apoyan también en ese sentido, ¿verdad? Así que estamos bastante bien en ese sentido también, ¿verdad? Este año mi esposa ya no está trabajando más en el colegio, ella renunció por motivo de salud y por motivo también de que creemos de que ya es tiempo de que le estemos dando la posta a otras personas para que siga haciendo el trabajo y que la escuela, la iglesia sigan creciendo, aunque nosotros ya no estamos, ¿verdad? Y hay personas que continúan allí y es el camino que Dios ha mandado a hacer, ¿no? Así es, o sea, sí. ¿no? Y es un poco eso, como la familia de la Iglesia La Roca, sí, ¿no? Exactamente, sí. Y también allí nace lo que es la radio. Sí, y sí, eso, la radio siempre con la intención de llegar a la gente por tierra y por aire, ¿verdad? Cuando estábamos haciendo un tinglado, o sea que el tinglado del techo de nuestra iglesia, y yo me involucré bastante en la construcción del templo al principio, pero no teníamos finanzas, no teníamos dinero suficiente, no podíamos contratar un arquitecto. Yo tenía más o menos una idea, un pensamiento de cómo me gustaría hacer, y me fui una vez a un arquitecto y le dije, me gustaría que me haga este plano. Y más o menos le pinté así, y cuando él vio todo dice, ¿vos estás loco? ¿O sos demasiado ambicioso? ¿Y por qué no hacer una iglesia más ancho, más grande? Tiene suficiente espacio en vez de hacer piso arriba, ¿verdad? Y bueno, yo no entendía mucho de esto, ¿verdad? Pero me dice, no, yo no te voy a hacer, ¿verdad? De planos se deshizo de mí, ¿verdad? Entonces había un hermano que estudió 6 años de arquitectura y le pinté y él me hizo la maqueta, me hizo el plano, la presenté, y cuando yo presenté a la iglesia, pequeña iglesia en aquel entonces, muchos de los hermanos me dijeron, qué lindo, pastor, esa va a ser nuestra iglesia un día, ¿verdad? Y otros también que vinieron a halagarme y dice, qué lindo, pero al salir dice, está chiflado nuestro pastor, ¿verdad? ¿Cuándo vamos a tener esto, verdad? Y bueno, de esa construcción sobró algunos retazos de varillas, ¿verdad? Entonces dije, no, esto voy a usar para las antenas de nuestra radio, ¿verdad? ¿Y dónde está la radio? Dice, no, y vamos a tener. Hicimos y... En fe. En fe, ¿verdad? Hicimos la antena primeramente, ¿verdad? Y tenía todo, y por ahí me rebusqué y... había algunas personas, ¿verdad?, que escuchó eso y me ofrecieron una radio comunitario, así más o menos casero que hicieron, ¿verdad? Y trajimos, intentamos, ¿verdad? Salíamos 1 kilómetro alrededor, así, ¿verdad? Y entusiasmo de los hermanos, venían a hacer programa, todo eso, ¿verdad? Y
así va naciendo ese deseo, ¿verdad? Hoy en día no creció mucho eso, ¿verdad? Porque vimos también, ¿verdad?, de que en medio de nuestra sociedad, en medio de nuestra ciudad, hay muchos radio FM comunitarios, ¿verdad? Y bueno, y la gente hoy en día con el celular también tiene mucho más opción de escuchar música, ¿verdad? Así que entramos también en contacto con HC, o sea que con CBC La Voz, con otra radio, para que podamos ofrecer un programa un poco variado para la gente que por lo menos de noches no pueden dormir, o en la guardia, los serenos, puedan poner y escuchar un buen mensaje o una buena programación, ¿verdad? Que puede ser. Entonces, estamos creciendo también en esto, ¿verdad? Entonces, hay gente que están trabajando en comité, un equipo de trabajo de radio que están trabajando sobre esto, ¿verdad? Así que todo un tema esto, ¿verdad? Qué lindo, ¿no? Yeah. Qué lindo poder incursionar en medios y poder hacer llegar a la gente el amor de Dios, ¿no? Exactamente, sí. Sí, en los últimos tiempos estamos pensando bastante fuerte en poner una televisión al aire, ¿verdad? Claro. Comunitarios, ¿verdad? Entonces, eso pensamos y estamos orando por esto, ¿verdad? Tenemos la infraestructura, la antena, y por ahí Dios proveerá también para poder lograr y llegar a la gente también a través de la imagen, a través de una pantalla, donde la gente pueda sintonizar y ver buena programación también. ¿Sí? Qué lindo eso, ¿no? Sí, estamos soñando con eso. Qué bueno, sí, qué bueno. Sí. Y no es un sueño, es algo hecho realidad. Amén. Pero nació digamos, no un sueño, sino de una proyección, que es la iglesia hija en Seibo, ¿no? Sí, sí, y siempre con el deseo original, ¿verdad?, de expandir la obra de Dios, ¿verdad? Entonces hemos golpeado hacia el norte, golpeado hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste, ¿verdad? Siempre buscando dónde llevar el mensaje, ¿verdad? Y eso hace como 10 años atrás, alguien me llamó y me dijo: acá tenemos una iglesia abandonada. Bueno, más bien la infraestructura, nomás lo que ya había, ¿verdad? Pero los miembros ya no estaban más. Había 2, 3 hermanos que estaban ahí, ¿verdad? Entonces nos fuimos a ver y comenzamos a trabajar. Hoy en día tenemos una familia misionera que están trabajando allá. Tenemos una casa pastoral y la comunidad está recibiendo bastante bien a nuestros misioneros y están trabajando con los niños, con los adolescentes, enseñando, haciendo refuerzo de matemática, de castellano, escuela de fútbol. La hermana Connie enseña inglés a los jóvenes, a los adolescentes, tienen estudio bíblico con ellos, así que estamos muy agradecidos que el Señor también nos respalda en ese sentido, ¿verdad? Entonces, estamos orando que el Señor también nos abra puertas más hacia Carmelo Peralta, esa zona, ¿verdad? Entonces, estoy trabajando con la gente, con los hermanos, ¿verdad? Entonces, alguna vez los hermanos me frenan un poco y dicen: pastor, no tenemos recursos, no vaya a moverte demasiado fuerte, ¿verdad? Entonces le digo: bueno, si el Señor nos llama a hacer, Él se va a proveer de recursos también, ¿verdad? Así que ahí estamos, sí. Una cosa importante que hay que indicar es de que esa familia misionera es miembro de la Iglesia de la Roca. Sí, así es. O sea, son familias, son miembros, son personas que están involucradas en la obra aquí en Filadelfia y que fueron como misioneros a servir allá. Amén. Sí, así es. Es algo maravilloso, ¿no? Es así, sí. Sí, gracias a Dios, ¿verdad? Dios pone en cada juego, tiene jugadores específicos donde va colocando en cada espacio, ¿verdad? Sí, así es. Hablemos un poco de la familia, ¿no? Su esposa, sus hijos. ¿Cómo es que conoce a su esposa en ese tiempo, su amiga? ¿Cómo fue eso? Bueno, el Instituto Bíblico seminario bíblico hace maravillas, ¿verdad? Yo me fui aquí del Chaco, un muchacho sin mucha formación,
con el deseo de servirle a Dios y prepararse. Y Dios envió de la frontera de Pedro Juan Caballero, de frontera de Brasil, envió una chica que no es de nuestra denominación, que no es de nuestras iglesias, es de la Iglesia Metodista Libre, y envió ahí para estudiar un año antes de que yo entrara en el seminario bíblico. Ella ya estaba ahí estudiando en el seminario. Y bueno, fue... para decir amor a primera vista no lo es, ¿verdad? Es más bien nos vamos conociendo. Me gustaba mucho, comenzamos a hablar, pasábamos tiempo, me iba en su iglesia, ella se iba en una iglesia y de vez en cuando yo la acompañaba en su iglesia. Me gustaba conversar con ella, era una chica muy agradable. Mi corazón palpitaba bastante fuerte al conversar. Con el tiempo parece que me gustaba pasar más tiempo con ella y no le dije nada, ¿verdad? Pero podía notar de que ella también gustaba mi presencia, me buscaba también, ¿verdad? Hasta que en una oportunidad, después de habernos conocido como 6, 7 meses, de conocernos, ser amigos, tuve que decirle, ¿verdad? Que me gustaría que tomáramos un tiempo en forma independiente, sin vernos, sin hablarnos, ¿verdad? Y que preguntáramos a Dios si realmente podríamos formalizar, ser novio, conocernos y tomar un compromiso, ¿verdad? Ella aceptó y tuvimos un tiempo de un mes donde oramos, clamamos a Dios y después nos encontramos, conversamos y me dijo que sí, ¿verdad? Tuve que ir a hablar con sus padres. Hablamos, conversamos y después de 2 años de habernos conocido, ella terminó ese año su estudio en el seminario. A mí me faltaba 1 año todavía, entonces nos casamos, ¿verdad? Y tuvimos de este amor, de esta familia, tuvimos 3 hijos, 2 varones y una nena, ¿verdad? Y hoy en día mis hijos ya están todos grandes, son todos profesionales. Mi esposa es una mujer hermosa, maravillosa, emprendedora, soñadora, que realmente ama a Dios. Y eso fue mi oración. Yo tuve mucho problema en mi juventud con el noviazgo, ¿verdad? No fue mi primera novia, con vergüenza lo digo, ¿verdad? Porque vine como estaba diciendo, sin formación, sin educación. Nadie nunca antes me dice, así no se hace novio, ¿verdad? Así no se busca esposa, ¿verdad? Y tuve mucho dolor de cabeza y mucho golpe en cuanto a lo sentimental, ¿verdad? Hasta que terminé en una oportunidad con una y dije, no voy a comprometer, no voy a hacer más nada, hasta que Dios realmente me indique, esta es la mujer que es para tu esposa, ¿verdad? Y así lo hice, ¿verdad? Donde corté y tomé el tiempo en oración y pedirle al Señor, yo quiero, Señor, tu voluntad, quiero, Señor, la mujer que tú me indiques, ¿verdad? Y así fue que el Señor nos llevó, ¿verdad? Y hoy en día ya estamos 35 años juntos, de casado, y siempre pensamos, ¿verdad?, de que si el Señor lo permite, yo le suelo cantar que nos entierre juntos en la misma tumba y de ser posible en el mismo cajón. Ella se ríe por eso. O sea, y ella siempre te dice, quiero morir contigo, mi amor. Así que estamos muy agradecidos al Señor por su obra y todo es porque Él se fijó en nosotros. En algún momento de nuestra vida tuvo un plan, un propósito para conmigo, para con ella, para con nuestros hijos. Mis hijos de alguna manera están sirviendo también al Señor, aman a Dios también a la manera de ellos, ¿verdad? Y nosotros queremos darle el resto de nuestra vida al Señor hasta que Él diga, hasta aquí, ¿verdad? Queremos seguir sirviéndole, ¿verdad? Gracias, pastor. Gracias por su presencia. Dios bendiga a su familia, su obra y será hasta otro próximo momento. Así es, hermanos, así es, hermanos. Cuando guste, me parece muy, muy bueno. También bendigo tu vida, tu familia, tu salud y que el Señor prospere en todas las áreas de tu vida, a tu familia también, tus hijos y tu esposa también. Y este maravilloso ministerio que están haciendo aquí también pueda seguir prosperando.
Amén. Gracias. Gracias.